Erdogan ha construido un juguete a su medida para intervenir en el mundo. Ese juguete se sostiene sobre 3 pilares: las Fuerzas Armadas turcas, la compañía de mercenarios Sadat y, sobre todo, la industria de defensa turca, una industria que Erdogan lleva más de 10 años erigiendo. Gracias a esta herramienta, el matón del Mediterráneo ha vencido en 3 campañas militares en Siria, conquistando varios territorios, otra en Libia, mientras que el ejército turco se ha desplegado en Somalia e Irak. Nadie puede dudar de que el material de guerra turco ha permitido a este país y a Erdogan obtener grandes victorias militares en los últimos 4 años. Sin embargo, ¿hasta qué punto es material realmente turco? ¿Tan bueno ha sido el trabajo de esa industria? ¿Es oro todo lo que reluce? Eso lo vamos a comprobar en este vídeo. Yo soy Yago Rodríguez, esto es Cosas Militares y ahora ¡comencemos! El Imperio Otomano apenas tenía una industria militar que merezca tal nombre, así que Turquía apenas podía contar con una industria de pertrechos y armamento ligero, poco más. Sin embargo, en los años 60 se produjo la crisis militar de Chipre, lo que desembocó en fuertes sanciones militares de Estados Unidos contra el material estadounidense que utilizaba el ejército turco. Peor aún fue el año 1974, cuando Turquía lanzó la Operación Atila, una operación que permitió conquistar y dividir Chipre hasta el día de hoy. Como imaginaréis, en aquel momento tanto Grecia como Turquía formaban parte de la OTAN y esto supuso una grave tensión interna dentro de la OTAN, lo que produjo a su vez la presión estadounidense y determinados bloqueos a las ventas de armamento a Turquía. En 2002, el partido AKP de Recep Tayyip Erdogan se presentó y venció en las elecciones, capitalizando así el descontento de buena parte del país. Ese año aproximadamente la economía turca vivió uno de los mayores periodos de crecimiento de su historia. Y esto sumémosle que eran nacionalistas, es decir, que era gente que veía en el ejército turco la salvaguarda del Estado, del país, de la nación turca, la salvaguarda ante Rusia en el Cáucaso, ante Irak, ante Siria, ¿no? Esta gente lógicamente empieza a apoyar y a invertir en sus fuerzas armadas, en su industria de defensa. Desde 2002 las necesidades militares turcas no han hecho más que multiplicarse. Al desafío militar de Grecia y Chipre se sumaban el PKK kurdo dentro de Turquía, el Kurdistán sirio e iraquí, la defensa de Azerbaiyán ante Armenia y hasta los posteriores choques con Rusia y lo que quedaba del Estado sirio, por no hablar del desafío regional contra Emiratos Árabes Unidos y la alianza con Francia y Grecia. Recordemos cómo al principio de 2020 el Estado sirio se enfrenta al ejército turco en la provincia de Idlib. Es cierto que es una suerte de encadenamiento de escaramuzas, pero hay unas cuantas bajas en ambos bandos. Y aquí ya los Bayraktar van a hacer un trabajo muy fino destruyendo a la defensa aérea siria. Pero las intervenciones turcas no concluyen aquí. Libia, Somalia, hacer acuerdos de defensa con Mali. Todo este tipo de acciones han sido llevadas a cabo por este país que de la mano de Erdogan ha estado interviniendo en muchos lugares. Y ahora que hemos llegado a este punto, conviene echar la vista atrás. Durante años se ha estado formando un conglomerado que incluye el crecimiento económico turco y la disponibilidad de mayores presupuestos, un aumento en el número de desafíos de carácter militar que afectaban a Turquía y, por último, un nacionalismo neo-otomano en el partido de Erdogan. Todo esto desemboca naturalmente en que se invierta mucho más dinero en defensa, en la industria de defensa. Entretanto, Erdogan como primer ministro tenía una gran importancia en el SSM, la Subsecretaría de Industria de Defensa, un organismo clave. El SSM se encarga de los programas tecnológicos y de los planes de adquisiciones para las Fuerzas Armadas. Este mismo era dependiente del Ministerio de Defensa y trataba de ordenar la base industrial de defensa turca. El SSM y otras organizaciones de la industria de defensa turca a nivel gubernamental van a intentar que se generen una serie de clústeres. ¿Qué es un clúster? Bueno, literalmente significa racimo, porque la idea es crear en un área geográfica concreta, estamos hablando de Izmir, de Ankara, de Estambul, agrupación, una nube de pequeñas y medianas empresas que van a cooperar entre sí, que van a estar muy cerca, que van a compartir gastos, van a beneficiarse de un contacto más directo con el gobierno. A la hora de la verdad, el problema que han tenido los clústeres parece ser de Turquía es, primero, que hay una ausencia de empresas con músculo, sobre todo antes, ahora ya tienen Aselsan, Roketsan, tienen algunas ya que van siendo fuertes, pero también han tenido un problema, yo diría, de especialización. Es decir, si resulta que un
uno se dedica a hacer municiones, otro también se dedica a hacer municiones y el tercero se dedica a algo que no tiene nada que ver, radios, equipos de radio, si no generas una inercia, ¿no? Lo que necesitas es que en el clúster pues yo tenga una acería muy buena que me fabrica un acero muy bueno con el que yo hago cañones, y al lado tengo la empresa que entiende de productos químicos y de balística y me fabrica muy buenas municiones, y al lado una empresa de electrónica que me hace unas espoletas y unos sistemas de guía para los misiles muy buenos. El otro asunto clave es el de las divisas. Cuando un país es relativamente pobre porque su moneda es floja, vale poco internacionalmente, a comprar un equipo estadounidense que se paga en dólares es un coste elevadísimo. Por lo tanto, sale muy rentable intentar construirlo en tu territorio trayendo tus propios ingenieros. Entonces este era otro de los incentivos para generar esa industria. Y ahora que la lira turca está tan mal, pues el incentivo persiste, lógicamente. Para dotar a Turquía de la industria que apoyara los planes expansionistas de Erdogan, era necesario ir construyendo una base industrial poco a poco. Primero se empezó por buscar cierta autonomía en los abastecimientos, produciendo los numerosos productos básicos que consume cualquier ejército: uniformes, raciones de combate, armamento ligero. La segunda fase pasaba por cooperar con socios extranjeros en proyectos de alta tecnología compartidos. Aquí es donde entraba el helicóptero Attack, una versión del Mangusta italiano, los buques de asalto anfibio de la clase Anadolu, basados en la clase Juan Carlos I española, o los cañones T-155 basados en el K-9 surcoreano. Así es como Turquía pasó de depender del exterior en casi todo a fabricar y exportar sistemas de armas de alta tecnología. Con todo, es justo decir que muchos de aquellos proyectos han fracasado, desde el tanque nacional Altay hasta el caza de nueva generación. Qatar, ese pequeño emirato que controla Al Jazeera, va a intentar intervenir en Siria, va a apoyar a determinados grupos de corte yihadista. ¿Y con quién lo va a hacer? ¿Junto a quién lo va a hacer? Pues en una medida muy importante con Turquía. Claro, si yo quiero mandar suministros al norte de Siria, necesito coordinarme con los turcos, que son los que controlan la frontera. Y ahí es donde va a empezar a profundizarse esa cooperación entre Turquía y Qatar. Erdogan y a la familia Al Thani, que gobierna ese pequeño emirato, tienen una serie de puntos ideológicos en común. Especialmente se tiende a asimilar estos puntos en común con los hermanos musulmanes, esa organización más o menos secreta con una serie de ideales islamistas. Y ahí es donde entraría el punto de convergencia, y eso es lo que va a llevar a la cooperación turco-catarí. En 2014, los dos países islamistas, Qatar y Turquía, construyeron el consorcio BMC, una compañía que convertía el dinero qatarí en blindados turcos de exportación utilizados por ambos países. Así es, la compañía turco-qatarí ha exportado coches blindados Kirpi desde Libia hasta Túnez, pasando por Somalia, demostrando nuevamente la vitalidad de las relaciones entre el conocido como eje de los hermanos musulmanes. Llega el golpe de estado de 2016, que además es especialmente apoyado desde la Fuerza Aérea. Punto importante. ¿Por qué digo punto importante? Porque cuando de repente, al vencer en ese golpe Erdogan, se carga a un montón de pilotos de la Fuerza Aérea, se les expulsa, se criba toda la administración, eliminamos la oposición corporativa de los pilotos a que haya drones. Los pilotos no quieren que haya drones, quieren cazas para pilotarlos ellos. Los que dan el golpe de estado son pilotos, ergo echo a muchísimos pilotos, quito esa barrera corporativa y encima mi yerno controla una empresa de drones. Por lo tanto, ¿qué hago? Inmediatamente empiezo a meter drones, ¿no? Además, ese campo de maniobra que ha ganado Erdogan a costa de quitarse a los pilotos es aún más amplio. Ha declarado el estado de emergencia, ¿no? Equiparable al estado de sitio, quizás en España, y eso me va a permitir gobernar mediante decretos de emergencia que le dan unos poderes especiales, hasta el punto de autonombrarse, ojo a esto, presidente directo de la SSM. Hasta entonces había sido una subsecretaría, ahora pasa a depender directamente de presidencia. Erdogan tiene el dinero, puede entregárselo directamente a la empresa, y en la Fuerza Aérea ya no hay pilotos que vayan a intentar poner trabas burocráticas a que se vendan drones. Por aquel entonces había una empresa aeronáutica mediana llamada Baykar, que acabaría ganando mucho protagonismo. Baykar llevaba fabricando desde 2007 los drones pequeños Bayraktar Mini, una versión turca del Raven americano. Dicha compañía se especializaba en softwares de navegación. Claro, que hay una cuestión un poco picante, podríamos decir. Uno de los miembros de esa empresa de Baykar, pues es básicamente el marido de la hija de Erdogan, y además parece ser que su relación es bastante buena. Por tanto, bueno, ya vemos esos nexos familiares que son tan preocupantes. Baykar fabricó los famosos drones Bayraktar TB2 que darían tanto que hablar. Los lazos familiares entre el SSM controlado por Erdogan y Baykar son una muestra más de la corrupción y de la endogamia que parece permear a Turquía. Claro, que hay un punto interesante, ¿no? Es decir, hay un esfuerzo a largo plazo turco por desarrollar drones de combate. Tienen una visión ya desde antes.
Claro, ahora que vemos las victorias turcas, muchos les da por intentar buscar que, pues como si esto viniera de muy lejos. Pero en realidad tú vas leyendo los documentos anteriores a 2015, que no hace tanto de eso, solo 5 años. Los drones se mencionan muy de pasada, junto a otros muchos materiales, tanques, helicópteros, misiles, fusiles de asalto. Parece que los drones pues sí tenían su nicho dentro de los proyectos de la industria turca, pero no había un especial énfasis realmente. Entonces parece que esto fue más bien una cuestión puntual de Bayraktar, que desarrolla un producto aceptable con un apoyo institucional de Erdogan en el fondo muy elevado. Gracias a Bayraktar y a otros drones como los Anka-S, Erdogan pudo disponer de una herramienta a la medida de sus ambiciones militares. Por primera vez desde el Imperio Otomano, las tropas turcas lanzaban operaciones de conquista y creaban destacamentos en Irak, Libia o Siria. Pero no es oro todo lo que reluce. Claro, lo gracioso aquí está en que aparece de repente, bueno, en una entrevista el CEO, si no recuerdo mal, de Baykar, de la empresa que fabrica el Bayraktar, pues decía que, bueno, que ellos buscaban que el 100% de su producto fuera turco, igual que otras empresas turcas, querían que todo. Porque sus drones Bayraktar, el 80% era turco, pero había un 20% muy importante que no lo eran. Pero luego hemos visto que el Bayraktar, la cámara es de un país, es alemana o es canadiense. Los motores son canadienses, el sistema de portar los misiles es inglés. Bueno, a la hora de la verdad tú lo vas analizando y dices, pero bueno, este dron, ¿cómo que el 20%? Si la mitad por lo menos ahí son productos extranjeros, habrá que ver cómo lo han medido. Y que es cierto, no obstante, que Baykar ha desarrollado sus software, sus equipos de guía, entiendo, bastante protegidos. Dicen que ya tienen unas versiones nuevas que ya no requieren componentes extranjeros después del bloqueo de esas sanciones sobre esos componentes, pero hasta qué punto los tienen y si los tienen, de qué calidad son, pues habría que verlo. Veamos los casos de otras armas de alta tecnología. El tanque Altai no deja de tener problemas de motorización desde hace una década, siendo fundamental el apoyo surcoreano para que este tanque pueda llegar a salir adelante. El cacareado misil de crucero SOM, fabricado por Roketsan, es un producto de origen francés, igual que los potentes drones Anka, de origen israelí. ¿Qué sucede en realidad? Que las victorias nos deslumbran, ¿no? El oro, el relucir de la victoria tiende a dejarnos ciegos y a no dejarnos ver la realidad. Es como cuando los alemanes vencen en 1940 a Francia. Panzer alemán, ¡buah! La ingeniería alemana. Y luego la analizas y dices, pero si eran mucho mejores los tanques franceses o ingleses. Realmente las victorias turcas tienen más que ver con una falta de preparación de sus enemigos y con un buen uso de esos materiales. Aunque no obstante hay que decir que Turquía pues sí que ha avanzado bastante en muchos programas militares. Hay que admitir que eso no es sencillo, que producir un tanque es muy complicado, pero también hay que decir que muchos de esos proyectos se van a quedar a medias, van a suponer unos gastos enormes y también plantearse si, bueno, si al final merece más la pena, mira, jugártela un poco, que te puedan poner algún día sanciones, pero sacar un producto rápido y barato, porque el Bayraktar tendrá muchas cosas del extranjero, pero por lo menos es un producto, ya digo, rápido y barato que se puede adquirir en grandes cantidades y exportar en buenas cantidades. Por último, cabe decir que si bien compañías como Aselsan o Bayraktar están vendiendo drones de guerra en cantidades crecientes, el grueso de la industria militar turca se dedica a la exportación de blindados sobre ruedas, destacando los blindados Cobra, con 1.200 unidades vendidas, y el Yalsin, con más de 1.100 productos vendidos. Parece que Erdogan efectivamente ha logrado imponerse, ha logrado crear una herramienta que le sirva para tener más independencia. Realmente ahora Turquía puede proveerse un porcentaje de sus necesidades muy elevados y de esta manera avalar esa política exterior agresiva, expansionista que ha tenido Erdogan. A partir de ahí surge la pugna, ¿no? ¿Merece tanto la pena invertir en una industria de defensa nacional? ¿Hasta qué punto merece la pena? ¿Y qué productos son los adecuados? ¿Cuáles hay que apoyar? Yo no creo que todo esto que estamos viendo en Turquía sea fruto exclusivamente de una gran estrategia, tampoco creo que se pueda decir que no ha habido ninguna planificación. Es todo la industria de defensa al servicio de ese matón del Mediterráneo, si me permitís la expresión. Y nada, por lo demás, espero que hayáis disfrutado mucho este vídeo. Os invito, como siempre, a visitar The Political Room, a suscribiros, 10 euros al año y artículos de este tipo de temas cortitos, pero yendo a lo fundamental de unas 1000 palabras en nuestra página web sobre Turquía, sobre China, sobre Rusia, sobre Estados Unidos, sobre Portugal, políticas navales de los distintos países, en fin, una serie de temas desde mi punto de vista apasionantes. Espero que os haya gustado este vídeo, espero que lo hayáis disfrutado tantísimo como yo y nada, por lo demás, muchísimas gracias por estar ahí y hasta otra.